Bienvenidas y bienvenidos al desarrollo de la guía de tabla dinámica. Para eso vamos a utilizar los datos de la exportación de un grupo de países. Y el desarrollo de tablas dinámicas va a ser respondiendo estas 8 preguntas. En primer lugar, vamos a crear una hoja nueva que se va a llamar tabla dinámica. Una vez realizada esta hoja, volveremos a la hoja datos y vamos a seleccionar la totalidad de los datos existentes y les vamos a definir como nombre datos-td de tabla dinámica. Una vez realizado eso, vamos a copiar la pregunta 1, vamos a nuestra hoja tabla dinámica y vamos a comenzar a responder las preguntas. Ventas totales por países. Para eso nos vamos a posicionar dos filas debajo del último texto que tengamos. Eso significa que vamos a insertar nuestra tabla dinámica en la fila A4 desde esa celda. Nos vamos a la ficha insertar. Escogemos la opción de tabla dinámica. En tabla o rango vamos a ingresar el nombre que nosotros habíamos definido, es decir, datos-td. El hecho de crear una definición de nombre nos va a facilitar el realizar las múltiples tablas dinámicas que tenemos que confeccionar. Entonces ahí están los datos de origen. La nueva tabla dinámica va a insertarse en esta hoja en la celda A4. Le damos a aceptar. Y ahora tenemos al lado derecho el listado de los campos de la tabla dinámica. La gracia de tabla dinámica es que nosotros podemos armar una tabla rápidamente sin utilizar fórmulas. En este caso, ventas totales por países significa que vamos a utilizar el campo país y lo vamos a arrastrar hacia el campo filas. Puede ser como fila o como columna. Depende de cómo ustedes consideran que en términos visuales va a quedar mejor presentada la información. En este caso, yo considero que va a ser mejor con los países en las filas. Y para obtener las ventas totales, vamos a tomar el campo importe del pedido, que es la que nos da el valor, y la vamos a arrastrar en el área de valores. Soltamos y allí ya está hecha gran parte de nuestra tabla dinámica. Lo que nos falta es darle formato a los números de la suma del importe. Para eso, hacemos clic en la pestaña al lado de valores. Nos vamos a la opción de configuración del campo de valor y aquí vamos a escoger la opción de formato de número. Aquí en el cuadro de formato de número vamos a escoger el formato de contabilidad sin decimales, le damos a aceptar y ya tenemos nuestra tabla dinámica que da respuesta a la pregunta 1 con los números expresados en moneda. La pregunta 2 dice ventas totales por vendedor. En este caso, la acción es bastante similar a lo que realizamos con la tabla anterior. Nos vamos a la ficha insertar, tabla dinámica, ingresamos aquí el conjunto datos-td, le damos a aceptar y en el costado derecho tomamos el campo vendedor, lo colocamos como fila, el campo importe como valor y le damos formato de moneda. Ya tenemos lista nuestras tablas 1 y 2. En este caso, vamos a profundizar un poco la pregunta 2. En el caso de que yo esta tabla quisiera ordenarla, los valores, según vendedor de la A a la Z, yo hago clic acá en etiqueta de fila e indico que quiero ordenar mis datos de la A
a la Z. Y con eso ya se ordenaron mis vendedores desde Buchanan hasta Suyama. En el caso en que yo quisiera ordenar estos datos, pero en función del valor del importe, me voy a la opción de etiqueta de fila, hago clic en el icono de filtro y me voy a la opción de más opciones de ordenación. Aquí voy a indicar que quiero que mis datos estén de forma descendente, o sea, de mayor a menor, y por el campo de la suma del importe del pedido. Le damos a aceptar y ahora tenemos del vendedor que más vendió al que tuvo la venta más baja. Continuando ahora con la pregunta 3. Se nos pide el promedio de ventas por país para un vendedor en particular. Para responder esta pregunta tenemos dos opciones. Una opción es insertar una tabla dinámica en donde país va a estar como fila, vendedor va a estar como columna y las ventas, el importe del pedido va a estar como valor y se nos está pidiendo el promedio. Por lo tanto, hacemos clic en este icono del valores de suma del importe, nos vamos a la opción de configuración de campo de valor y aquí vamos a indicar que la operación que vamos a utilizar para analizar estos datos, trabajarlo, no va a ser la función suma, sino la de promedio. Junto con ello vamos a trabajar el formato de número para que quede expresado en contabilidad. Le damos a aceptar, y ya tenemos hecha gran parte de nuestra tabla. Lo que nos falta es indicar solamente un vendedor en particular. Para ello, aquí en la opción de etiqueta de columna, hacemos clic y nos aseguramos de que solamente esté seleccionado el vendedor Peacocks. Y aquí ya tenemos nuestra tabla realizada. Una segunda opción sería, nos posicionamos dos filas debajo en blanco, nos vamos a la opción de insertar tabla dinámica y aquí vamos a colocar país como fila, importe del pedido como valor, configurándolo con la función promedio y con formato de número de contabilidad. Y para indicar un solo vendedor, el campo vendedor lo vamos a tomar y esta vez lo vamos a arrastrar al área de filtros. Se nos adiciona aquí una nueva fila de nuestra tabla dinámica y aquí vamos a indicar que solamente queremos ver a un vendedor en particular, que sería Peacocks. Y con eso ya tenemos nuestra tabla filtrada. Dos opciones de tabla dinámica 1, tabla dinámica 2, para responder a la pregunta número 3. Ahora yendo con la pregunta número 4. Dice ventas promedio por trimestre y país. En este caso, insertamos una tabla dinámica con los datos de la tabla dinámica, aceptar, y comenzamos a ordenar nuestros datos, nuestros campos según lo que eso nos solicita. Ventas promedios por trimestre y país. Esto significa que vamos a tener una tabla de doble entrada en donde el país va a estar como fila, el importe va a ser el valor configurado con la función de promedio y expresado con formato de contabilidad. Y para completar la parte superior de esta tabla, la fecha del pedido va a estar como columna. Ahora bien, se nos pide que estos datos estén agrupados por trimestre.
Para ello, en el área de acá arriba donde están los años, vamos a hacer clic con el botón derecho, opción de agrupar, y aquí vamos a dejar con azul solamente la opción de trimestres, que es lo que se nos pide. Le damos a aceptar y aquí nuestra tabla ya está expresada solamente en términos de trimestre. Ahora nos vamos a la pregunta número 5. En donde la pregunta dice lo siguiente: conteo de pedidos por país, por vendedor, para el mes de febrero. En este caso, tenemos una agrupación por fecha distinta del ejercicio anterior. Aquí eran trimestres y acá son meses. Para poder tener tablas dinámicas con diferentes agrupaciones de fechas, necesitamos utilizar el asistente para tablas dinámicas. Para con personas que trabajen con Mac, este complemento no existe, por lo cual la única opción sería definir un nuevo conjunto de datos con alguna leve variante. Comparado con el caso anterior, que esa leve variante puede ser incorporar una fila más en comparación a los datos existentes previamente. En el caso de Windows, nos vamos a la opción de configuración de la barra de herramientas de acceso rápido y aquí en esta área colocamos todos los comandos y buscamos el asistente para tablas y gráficos dinámicos. Una vez que lo encontramos, lo seleccionamos y lo vamos a dejar en esta área de nuestra barra herramienta de acceso rápido. Una vez que el asistente ya está aquí colocado, le damos a aceptar. Posicionamos el cursor donde queremos insertar la tabla dinámica. Activamos el asistente para tablas y gráficos dinámicos. Le damos siguiente. Vamos a indicar dónde están los datos que van a conformar la tabla dinámica. Y una vez hecho eso, le damos siguiente y nos aparece este cuadro. En donde dice, en el caso de si hace clic en sí, ahorrará memoria y creará un archivo de libro más pequeño. Y en caso de que hagan clic en no, los dos informes serán independientes. Como nosotros queremos tener tablas dinámicas con diferentes estilos de agrupamientos por fecha, vamos a marcar que no. Y de esta forma nos pregunta Excel dónde queremos insertar nuestra tabla dinámica. Le damos finalizar. Y aquí ya podemos seguir operando como lo hacíamos hasta previamente. Conteo de pedidos por país, por vendedor y para el mes de febrero. En mi caso, yo voy a colocar los vendedores como filas porque es una lista más extensa. Y el país lo voy a colocar como columna. Voy a escoger la opción del importe como valor. Lo voy a configurar como campo de valor y si me están pidiendo el conteo de pedidos, vamos a utilizar la función de recuento. Le damos a aceptar y aquí ya tenemos el número de pedidos por país y vendedor. Para incorporar el mes de febrero tenemos la opción de trabajar como lo hicimos en la tabla del ejercicio 3. Eso significa que tomamos el campo fecha del pedido y lo vamos a colocar como columna sobre el campo país, quedándonos de esta forma. Ahora Excel asume que tiene que configurar por años, trimestres y meses. Eso nosotros lo vamos a modificar haciendo clic con el botón derecho acá arriba, opción agrupar y vamos a dejar en azul solamente los meses. Le damos a aceptar
nos vamos a etiqueta de columna y vamos a dejar con un clic solamente el mes de febrero. Con esto ya estamos respondiendo a la pregunta número 5. Una segunda opción hubiese sido crear nuestra tabla dinámicas. Le damos siguiente, marcamos que no, finalizar, colocamos país como columna, vendedor como fila, el importe como valor, configurándolo con la función recuento, aceptar, y el campo fecha lo vamos a colocar como filtro. Una vez en filtro, vamos a dar la opción de agrupar, indicando que vamos a seleccionar solamente el mes de febrero. Y con eso ya tenemos nuestra tabla construida. Vamos a la pregunta número 6. En donde lo que se nos pide son las ventas totales para Estados Unidos por semestre y vendedor. Por lo tanto, vamos a insertar, como tenemos el campo de tiempo, en este caso hay un error en nuestra guía, la palabra correcta sería por trimestre, no por semestre, ya que la función semestre no existe en Excel. Ventas totales para Estados Unidos por trimestre y vendedor. Nos vamos a la opción, como tenemos un campo de fecha, vamos a utilizar el asistente. Siguiente. Vamos a indicar los datos que van a construir esta tabla dinámica. Colocamos que no. Finalizar. Y empezamos a construir nuestra tabla dinámica. Ventas totales para Estados Unidos por trimestre vendedor. Vendedor será nuestra fila. La fecha van a ser nuestras columnas. El país va a ser nuestro filtro. Y el importe del pedido van a ser los valores. Esos valores vamos a dejarlos expresados como suma porque se nos piden las ventas totales, pero vamos a cambiar el formato del número a un formato de contabilidad para que aparezcan con signo peso. Teniendo ya los vendedores y las ventas, nos faltaría agrupar el tiempo por trimestre. Correcto. Y filtrar finalmente para que solamente visualicemos los datos de Estados Unidos. Y ya tenemos la guía número 6 respondida. Nos vamos a la guía número 7. En donde se nos pide un gráfico para el máximo de ventas por trimestre por país y vendedor. En este caso se recomienda construir una tabla por cada gráfico. Por lo cual vamos a insertar una tabla dinámica con el asistente. Colocamos que no. Vamos a colocar vendedor por fila, país como columna, el importe como valores. Y en este caso, valores lo vamos a configurar para que aparezca con la función max
y el formato de número sea con decimales, con signo peso sin decimales. Le damos a aceptar, aceptar, y con eso ya tenemos construida la tabla que va a generar nuestro gráfico. Para construir el gráfico, seleccionamos la tabla, una celda dentro de la tabla dinámica, nos vamos a la opción de análisis de tabla dinámica y aquí buscamos la opción de gráfico dinámico. Lo seleccionamos y nos aparece esto en pantalla, en donde vamos a escoger qué tipo de gráfico consideramos que es el más idóneo para responder esta pregunta. En mi caso voy a escoger un gráfico de barras 2D, le doy a aceptar. Mi gráfico, para visualizarlo mejor, lo voy a llevar a una hoja exclusiva de gráfico. Para ello, sobre él hacemos clic con el botón derecho y escogemos la opción de mover gráfico y escogemos la opción de una hoja nueva. De esta forma el gráfico se moverá a una hoja exclusiva para él mismo. Y ya tenemos nuestro gráfico construido. La pregunta 8 nos pregunta: analizando los gráficos del inciso 7, ¿qué vendedor tiene el mayor nivel de ventas para el trimestre 2 en el Reino Unido? Nos faltó en la tabla anterior incorporar el ítem fecha. En este caso, nuestra tabla va a cambiar. Nuestra tabla va a quedar como país, en vez de columna, va a ser como fila por sobre vendedor. Tengo aquí esta celda combinada que impide que aparezca la nueva tabla dinámica. Ahora sí, arrastramos. Tenemos nuestra tabla. Voy a eliminar un poco de filas que inserté para poder hacer el ejercicio. Ahí está. E incorporamos el campo fecha del pedido como columna. Y vamos a indicar que estos datos los vamos a agrupar por trimestres. Le damos a aceptar. Y en este trimestre vamos a seleccionar solamente el segundo. La gracia del gráfico dinámico es que el gráfico cambia automáticamente en función de cómo nosotros cambiamos la tabla. Si se fijan, aquí está filtrado para mostrarnos solamente el trimestre 2. Y de esa forma podremos ver que King es el vendedor que tiene la mayor venta, mientras que la menor la tiene el vendedor Callahan. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta 8 en la cual se nos pedía que, analizando los gráficos del inciso 7, ¿qué vendedor tiene el mayor nivel de ventas por trimestre para el trimestre 2 en el Reino Unido? Faltó filtrar por país. Por lo tanto, también en nuestro gráfico dinámico podemos filtrar país y mostrar solamente Reino Unido. Y de esta forma podemos visualizar que el vendedor con más ventas en el trimestre 2 en el Reino Unido es King. Colocamos respuesta, el vendedor con la mayor venta en el periodo es King.
Ahora, ya hemos respondido a las preguntas que existían previamente a nuestro ejercicio, pero vamos a adicionar nuevas preguntas. Por ejemplo, pregunta 9. ¿Cuál es la utilidad por país? Si nosotros visualizamos nuestros datos, podremos ver que tenemos los campos país, vendedor, importe del pedido, costa del pedido, fecha del pedido y ID del pedido. Si ustedes se fijan, si se nos pide la utilidad, podríamos calcularla con los campos importe del pedido, que son las ventas, y costa del pedido. Pero este nuevo campo no hay que crearlo en esta data, sino que para eso vamos a utilizar una nueva función en Excel, que la podemos encontrar en la ficha insertar, tabla dinámica, datos TD, aceptar, y el campo país lo vamos a colocar como fila, y para generar el cálculo vamos a irnos a la ficha de análisis de tabla dinámica, opción cálculos, opción campos, elementos y conjunto, y aquí escogemos la opción de campo calculado. En el campo calculado yo voy a escribir el nombre del campo, que estaría siendo utilidad por país, y esta utilidad por país se va a construir de la siguiente forma. La fórmula que la tenemos aquí la borramos y vamos a reemplazarla por importe del pedido doble clic menos costa del pedido doble clic. Le doy a aceptar y con eso se me incorpora una nueva columna en mi tabla dinámica, que es la utilidad por país. Para que puedan chequear si esto es correcto, solamente por un tema de verificación, a mi tabla en el área de valores voy a incorporar los datos de importe del pedido y coste del pedido. Si ustedes se fijan, estos campos los voy a modificar para que estén en formato peso. Si ustedes se fijan, la utilidad que vemos aquí de 8 millones para Estados Unidos es el resultante de los 30 millones menos los 21 por efectos de costos. Y así podemos verlo en el resto de las tablas. Ahora, si tuviese una pregunta 10 que dijera: se quiere otorgar un bono del 5% a todos los vendedores. ¿Cómo puedo calcular yo ese 5%? Dice que yo tengo un bono del 5% a todos los vendedores, coma, en función de sus ventas. Para ello, vamos a construir una tabla dinámica y el campo vendedores va a estar como fila, y para calcular ese bono de un 5% nos vamos a ir a la opción de campo calculado, campos, elementos y conjuntos, opción campo calculado, y aquí vamos a expresar monto bono, y el monto del bono va a estar dado por
el importe del pedido por un 5%. Le damos a aceptar y con eso ya hemos calculado el bono que está recibiendo cada vendedor. Como pueden darse cuenta, la opción del campo calculado me permite restar, sumar, multiplicar y dividir, es decir, multiplicar por una fracción aproximadamente, un dato. Y cuando yo hablo de multiplicar o dividir es en base a una constante. La opción de campo calculado no se puede utilizar para realizar multiplicaciones entre dos campos entre sí. Lo que hicimos acá fue multiplicar por una constante, algo está permitido, pero por multiplicar por dos campos no es correcto, porque Excel lo que estaría haciendo es realizar la multiplicación sobre los valores resúmenes y no estaría haciendo como un registro 1 a 1. Preguntas adicionales que podemos obtener de esto. Y hagamos un breve repaso. Vimos cómo construir una tabla básica, ordenarla, ver cómo podemos filtrar una tabla dinámica, cómo puedo agrupar por fecha, y ahora vimos cómo crear un gráfico y finalmente cómo generar un campo calculado. Yo podría tener una pregunta 11 que me indicar algunos porcentajes por vendedor. Para eso nos vamos a la opción, ahí vamos a especificar la instrucción, en función de sus ventas por trimestre. Vamos a cambiar mejor por año. Para eso vamos a utilizar el asistente. No. Y aquí vamos a construir nuestra tabla. Vendedor como fila, fecha como columna, el importe como valor. El campo fecha le damos clic con el botón derecho, agrupar y vamos a dejar en azul solamente los años. Le damos a aceptar y ya tenemos falta los valores, dejarlos expresados con el signo de moneda. Y ahora supongamos que yo quiero saber cómo se distribuyeron las ventas de cada vendedor en estos 3 años que estamos analizando. Para eso, sobre el área donde están las ventas, vamos a hacer clic con el botón derecho y nos vamos a la opción de mostrar valores como. Aquí ustedes tienen diferentes opciones de mostrar los valores como un porcentaje de algo. En este caso, para responder esta pregunta, un primer porcentaje va a ser lo que comentaba, cómo se distribuyen las ventas de estos vendedores en el periodo analizado. Entonces sería que el 100% va a estar construido, en el total general, en la fila de cada registro. Para eso entonces hacemos clic con el botón derecho, mostrar valores como e indicamos porcentaje del total de la fila. Y así tenemos los 100% a la derecha y acá se están distribuyendo las ventas por vendedor. Este mismo ejercicio podríamos utilizarlo para, en vez de mostrar las ventas de un vendedor durante un año, podemos ver qué vendedor aportó más o cuánto aportó cada vendedor en cada año. En ese caso estaremos hablando de mostrar valores como del total de la columna. Y ahora los 100%
el 100% lo tendré en la parte inferior. También puedo mostrarlo como mostrar el porcentaje con respecto al total general. En este caso el 100% estaría yendo acá y el resto estarían los porcentajes cambiando para decir cuánto aportaron con respecto al total. Otras herramientas que nos entrega Excel. Vamos a agregarlo como una pregunta 12. Y vamos a indicar que vamos a insertar un filtro, una segmentación de datos en la tabla que tenemos arriba. Por ejemplo, vamos a repetirla en la tabla de vendedores y sus ventas agrupadas por año. Habiendo hecho eso, vamos a crear la tabla. Un detalle aquí, esta segmentación de datos, una segmentación de datos por país en la tabla. En este caso, vamos a construir la tabla que nos piden, que es tabla de vendedores y sus ventas agrupadas por año. Nos vamos a la opción de tabla dinámica, siguiente, datos TD, aceptar, siguiente, no, finalizar. Vamos a tomar los vendedores como fila, el importe como valor, cambiándolo a formato de contabilidad, aceptar, aceptar, y la fecha como columna, en donde esto va a estar agrupado solamente por año. Ya con eso estaremos aplicando la final. Lo que nos estaría quedando pendiente es la segmentación de datos. Para eso seleccionamos la tabla, nos vamos a la opción de análisis de tabla dinámica y aquí tenemos una opción que se llama insertar segmentación de datos. Hacemos clic en ella, nos pregunta por qué datos nosotros queremos segmentar. En este caso, según la pregunta, es una segmentación de datos por país, por lo tanto país va a tener el ticket. Le damos a aceptar y se nos incorpora este cuadro al costado. Este cuadro podemos modificar su tamaño, su apariencia en cuanto a colores, según como están acá arriba, dice estilo de segmentación de datos. También podemos indicar en cuántas columnas queremos que se distribuyan los resultados. En este caso, en vez de en una, vamos a indicar en la opción de segmentación conjunto botones 2 columnas y nos queda esto así. Ahora, la gracia de segmentación de datos es que podemos generar un filtro que visualmente es mucho más amigable de aplicar. En este caso, si tengo esta tabla y yo quisiera ver solamente la información de Estados Unidos, hago clic solamente en Estados Unidos y automáticamente la tabla cambia para mostrarme solamente la información de ese país. Si solo selecciono Reino Unido, cambias mis datos y en caso de que quede seleccionado, por ejemplo, Reino Unido y UK, que es lo mismo, pero tal vez un error de tipeo, nos vamos a la opción de selección múltiple, hacemos clic y una vez que está activado hacemos clic en los campos que queremos que estén filtrando. En este caso la segmentación puede ser por Reino Unido y por UK y automáticamente nos cambió nuestra tabla. Ahora, un tercer dato que podríamos tener, y así vamos a generar una pregunta 13, en donde la pregunta 13 va a ser ventas promedio por país y vendedor, añadiendo
escala de tiempo. Para este caso, nos vamos donde queremos insertar nuestra tabla dinámica. Utilizamos el asistente. Colocamos que no. Finalizar. Y comenzamos a construir nuestra tabla dinámica. Vendedor como fila. País como columna. El importe como valor. Y ese importe vamos a configurar su campo de valor para que aplique la función promedio y a su vez los números estén expresados con formato peso. Le damos a aceptar y ya tenemos nuestra tabla. Ahora, el añadir la escala de tiempo es lo siguiente. Teniendo seleccionada una celda dentro de la tabla, nos vamos a la ficha Análisis de tabla dinámica, opción Insertar escala de tiempo. Con esto nota qué campo es el cual va a alimentar la escala de tiempo. En este caso sería el campo de fecha del pedido. Le damos a aceptar y se nos incorpora este cuadro. Este cuadro me está mostrando cuáles son las ventas, ¿ya? Agrupadas para el año 2005 en estos meses. Yo podría seguir yendo hacia atrás y cambiar que en vez de la agrupación, en vez de ser por meses, sea por trimestres o sea por meses. En este caso, si yo amplío el rango de acá abajo, aumentaron los números. Y si yo, eso significa que para construir esto, se está utilizando los datos, por ejemplo, desde diciembre del 2004 hasta abril de 2005, ocurren cambios en la tabla dinámica. Si esto yo lo muevo, por ejemplo, hasta febrero, disminuye los montos pagados, y si fuese solamente diciembre-enero, vuelven a cambiar los datos. La segmentación de datos es otro filtro en términos visuales bastante amigable para aplicar y filtrar nuestras tablas dinámicas. En una misma tabla yo podría tener filtro de segmentación de datos y de tabla dinámica. Estas herramientas de Excel entre sí no son incompatibles. Pueden utilizarlas perfectamente en conjunto. Y esto ha sido la clase de tabla dinámica. Cualquier duda, comenta en el video o me pueden escribir a mi mail. Hasta la próxima.